qué ganas tenemos ya de verlos en acción y en pista. Van llegando esas primeras unidades. Me parece que la primera es la de Álvaro Bajo, a esa parrilla del Campeonato de España de Turismos RACE. Honda contra Hyundai, este i30N Fastback que alinean entre otros Fernando Navarrete contra el Honda Civic Type R que tienen el líder del campeonato o el poleman. Estamos hablando de Borja García, que además corre en casa, y Álvaro Bajo, que ha colocado esa unidad que, como ya apuntamos en la jornada de ayer, y no lo olvidemos, está formada por un equipo donde los que trabajan, los mecánicos, los ingenieros, son todos estudiantes y profesores de Monlau. Bueno, las dos primeras posiciones de la parrilla de salida son duelo de escuelas. Son dos escuelas, ¿no? Es la escuela de MSI, del equipo de Teo Martín, y la escuela de Monlau. Habla de la grandeza de este campeonato y de las oportunidades que supone no solo para pilotos, sino también para las estructuras. Bueno, pues parrilla ya lista. Llegando estas últimas unidades, nos vamos al Campeonato de España de Turismos RACE. Pues son poquitos, pero nos regalan unas carreras espectaculares. En breve la familia crecerá, lo hará para la próxima cita del programa. Y a ver si conforme van avanzando los meses y las carreras van llegando más y más. De momento, lo que decíamos, hay mucha igualdad en el tramo, el top 6, top 7 del Z-RACE. Y esto nos garantiza una carrera interesante. Aquí vemos la parrilla con esa vuelta espectacular de Álvaro Bajo, que le sitúa en cabeza 52-0, precediendo por 4 décimas a Borja García, que recordemos arrastra un hándicap de 40 kilos. Álvaro Bajo no tiene peso añadido. Fernando Navarrete en la tercera plaza con 30 kilos de lastre. En la cuarta, Javier Sánchez Macías, que también está, entre comillas, limpio de penalizaciones y de peso añadido. Bueno, esos pesos son los que permiten, ¿no? Que al final se vayan también igualando las posiciones, las características y al final buscando esa igualdad de cara a que los campeonatos tampoco se resuelvan en las primeras de cambio, ¿no? Son hándicap importantes y que la gente tiene que saber que 40 kilos en un coche de carreras son muchos kilos. Pues nos vamos a parrilla, porque podemos hablar ni más ni menos que con el poleman, con Álvaro Bajo, que ya está junto a Laura Martín. Todo tuyo, Laura. Efectivamente, estamos con el poleman Álvaro Bajo. No ha podido estar en el podio de la anterior carrera porque ya tiene que estar preparado para esta. Álvaro, enhorabuena por la anterior y cómo afrontas esta carrera ya después de la pasada, con todos los fallos, problemas solucionados. ¿Cómo afrontas esta carrera? Bueno, lo primero, muchas gracias. Pues bueno, con muchas ganas. Sabemos que va a ser duro porque tenemos dos gallos fuertes detrás. Y bueno, vamos a intentar ganar por todos los medios, intentar ir recuperando los puntos que perdimos en Motorland y a ver qué tal. Pues a por ello y mucha suerte. Muchas gracias. Pues son las palabras de Álvaro Bajo desde el interior de su Honda Civic, donde defenderá esa pole con esos gallos que tiene justo detrás. Vaya gallos, Edu. Bueno, ¿no? Otro de los alicientes que tiene este campeonato es cómo se mezclan pilotos tan experimentados como son Borja García, Fernando Navarrete, propia Álvaro Lovera, con pilotos que quieren hacerse un hueco en el Campeonato de España de Turismos, en el mundo de los turismos, como Tony Albacete, que viene de una copa monomarca como es la Copa Kobe, y luego pilotos como la propia Mari, que están realizando y dando sus primeros pasos en el mundo de la competición, pues también dentro de este campeonato. Vemos el coche de Borja García y, Edu, a mí me ha dicho un pajarito que tú sabes un poquito más de este Honda. Sé, porque tuve la oportunidad en una jornada de test que realizó el equipo de Teo, tuve la oportunidad de estar probándolo. Anda. Y la verdad sirvió sobre todo para reforzar esa idea que ya tenía de que son los coches ideales para este campeonato. Es verdad que está costando ponerlos a punto porque son coches que derivan directamente desde la serie,
Son coches que como en este caso veíamos el Hyundai de Fernando, pues todo el tablero sigue manteniendo de serie, el motor es de serie, la caja de cambios es de serie. ¿Y qué tienen los coches de hoy? Pues de la serie es que tienen muchísima electrónica, porque son coches pensados para la carretera, para que sean súper efectivos, pero esos componentes de serie, cuando uno quiere correr, pues lo que evitan. Y lo que hace la electrónica es que no patinen las ruedas, asistirte en la frenada, en fin, todo está pensado para que sean los más efectivos en la carretera, pero no en la pista, ¿no? Entonces a los equipos les está trayendo un poco de cabeza toda esa electrónica que tienen y bueno, ¿no? Pues uno de los grandes problemas que tuvo Álvaro y que no pudo tomar parte en las carreras de Motorland porque no conseguían ponerlo en marcha, en la propia jornada de test. Ahora que el coche de Tony Albacete tampoco conseguían ponerlo en pista, pero una vez que ya sí los van teniendo por la mano, son coches realmente efectivos, coches con los que hay que ser muy cuidadosos, no hay que sobreconducir, porque además están equipados con los neumáticos Pirelli de altas prestaciones, pero son neumáticos que se pueden utilizar en calle, ¿no? Son neumáticos de tanda, vaya. De tanda. Sí. Y son coches que están pensados sobre todo para que no se incrementen los costes, para favorecer la llegada de marcas. Hay gente, ¿no? O voces que se posicionan, oye, ¿por qué no haber hecho este campeonato con los coches del TCR? O sea, sí, evidentemente pues se puede hacer, ¿no? Pero ya estamos hablando de costes infinitamente superiores, porque no solo es el coste de adquisición, sino luego el coste de mantenimiento es muy alto. No es lo mismo mantener una caja de cambios de serie que mantener una de competición. Los kilómetros en los que se tienen que hacer esas revisiones, pues, evidentemente en la serie no hay ni que mirarlos, y en competición hay que cada ciertos kilómetros estar pendiente de los engranajes, de repararla, revisarla, cambiarla. Y por tanto yo soy de los que piensa que se ha dado en la tecla con este tipo de coches y que en cuanto estén por las manos y los equipos lo tengan por la mano, vamos a ver carreras realmente atractivas, muy igualadas, como ya incluso estamos viendo. Bueno, pues van lanzando estas unidades, por cierto, Edu, ¿qué tal esa sensación de un coche de competición con el campeonato? Bueno, pues es volver a tiempos en los que casi esto estaba ya olvidado, porque la mayoría de coches de competición a día de hoy montan levas en el volante. Y es volver, ¿no?, a ese punta tacón a la hora de reducir el hecho, ¿no?, de volver a tener que subirlos de vueltas, ¿no?, para mantener el coche siempre en la parte de arriba y ser rápidos. Es verdad que son cambios a los que cuesta acostumbrarse porque no son tan precisos como los coches de competición. En el Honda, ¿no?, pues a veces incluso puedes llegar a equivocarte, pasar de cuarta, en lugar de meter cuarta, meter segunda, porque sí les falta esa precisión, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, uno de los cambios respecto al momento en el que yo probé este Honda, ahora que vemos el de Tony Albacete, han conseguido retrasar toda la parte de la estructura de la caja. Antes estaba más adelante y llevaba un pequeño aplique porque el piloto no llegaba, ¿no? Al montar también un pedalier de carreras han retrasado toda la posición del piloto y no llegabas a la palanca de cambios, entonces le tuvieron que hacer un pequeño invento y todavía perjudicaba más a esa precisión, ¿no? Ahora ya han retrasado toda la parte de la caja de cambios y ya lo tienes por lo menos más por la mano, ¿no? Pero bueno, al final es lo que vemos ahora mismo en la pantalla, ¿no? Este añadido, esa palanca tan extraña simplemente es para que el piloto pueda llegar, no supone ninguna mejora mecánica, sino que el piloto pues no llega a cambiar de marcha y se le pone eso. ¿Qué pasa? Que al ser tan largo esa extensión, pues todavía te dificulta más el meter la marcha correcta, ¿no? Pero bueno, pues otro aliciente más son las características de este campeonato. Los pilotos se tienen que acostumbrar a ello y como todos juegan en igualdad de condiciones, pues el que menos errores cometa pues conseguirá ir más rápido.
Pues ya van situándose a estas 9 unidades del Campeonato de España de Turismos RACE en este circuito Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana. Estamos viendo esas espectaculares cámaras on board que nos lo van a mostrar absolutamente todo. De hecho, podemos apreciar tanto cómo se gira, cómo se realiza ese punta tacón, cómo se cambia de marcha e incluso la perspectiva en parte del piloto. Si exceptuamos es el gran retrovisor, ya sabemos que estamos en carreras de turismos y hay que tener muy estudiado el entorno. Esos gallos que tenía detrás y que nos apuntaba Álvaro Bajo antes con el micrófono de Laura Martín. Visión periférica y además siempre en los turismos ha jugado un papel muy importante la picardía de esos pilotos más guerrilleros y que dicen, oye, aquí estoy yo, no te lo voy a poner fácil, el siempre apoyarte en algún momento en el rival, en cogerle el hueco y bueno, pues vamos a ver, ¿no?, cómo se desarrolla esta primera carrera en Valencia. Muy atentos también a las temperaturas de la pista, va a ser fundamental el papel que puedan jugar los neumáticos y bueno, aquí vemos por ejemplo la diferencia, ¿no?, en el equipo de Teo Martín, como ya ha cambiado todo el sistema respecto al Honda de Álvaro Bajo o incluso en el de Mari. Bueno, pues nos vamos a la parrilla porque arranca esta carrera de ZRACE con una muy buena salida de Borja García, que ha superado en la arrancada al poleman Álvaro Bajo. Lo vemos desde la perspectiva de Antonio Albacete Jr., que también intenta ganar posiciones. Álvaro Bajo ha perdido posiciones también, incluso se va a ir a la segunda, tercera, incluso la cuarta plaza en efecto para el poleman, que ha hecho patinar en exceso sus neumáticos. Salidón de Borja García y salida de pista de Mari Santonja en la primera curva. Se ha ido algo larga y es que me ha dado la sensación de que no han calentado demasiado las gomas la gran mayoría de pilotos y esto están pagándolo en forma de peaje en este tramo inicial de carrera. Juegan un papel fundamental, ¿no? Los neumáticos siempre en estas primeras vueltas han estado bastante tiempo, más tiempo me ha parecido de lo habitual parados y bueno, vemos luego Borja García. Se ha escapado. Se ha escapado, corre en casa. Se conoce el circuito mejor que nadie. Borja García, que ha ganado un margen de seguridad por encima de un segundo respecto a Fernando Navarrete. Gran salida también del piloto de Hyundai. Álvaro Bajo se queda en la tercera posición precediendo a Luis Barrios y en la quinta plaza encontramos a Javier Sánchez Macías, el pelotón que rueda concentrado de la segunda a la sexta posición. Por delante, más escapado este piloto, Borja García, que recordemos arrastra 40 kilos de lastre, más peso que nadie en su Honda Civic Type R, pero sostiene esa primera posición con absoluta normalidad y parece mucha tranquilidad con respecto a un Fernando Navarrete. Pero es que queda mucha carrera por delante, más de 28 minutos, más un giro, apenas estamos cerrando el primero y esta es la perspectiva de Borja García. Horizonte despejado para un corredor que podría sellar la victoria después de muchos años en Valencia, que es algo que busca el encontrarse de nuevo en lo alto del podio de este trazado de la Comunidad Valenciana. 2 segundos en un giro, qué barbaridad. Es un piloto que cuenta con muchísima experiencia, ¿no? Campeón de la F3, también ha sido piloto probador en la Fórmula 1. Ahora estos últimos años ya ha estado corriendo la NASCAR europea y este año pues que ya parecía que se había quedado un poco sin equipo, al final se ha encontrado su hueco y sin duda para mí es uno de los grandes valores añadidos que tiene este campeonato, el poder contar con pilotos de la talla de Borja y además ahora en un Honda que han cambiado el autoblocante, han conseguido solventar también esos problemas de refrigeración que tenían, que le hacían a la electrónica entrar en modo de precaución, ¿no?, para no sobrecalentarse y desde ese momento pues también empezar a poder luchar por los puestos de cabeza. Veíamos la perspectiva desde esa cámara embarcada. Problemas ahora para Fernando Navarrete. Se está acercando Álvaro Bajo, el poleman que no ha tenido una buena arrancada, pero está intentando redimirlo, está intentando redimirse. Después de un gran desarrollo en carrera se está desgajando de hecho del pelotón, escapándose en esa tercera posición y yéndose a por el segundo clasificado del campeonato Fernando Navarrete. El líder sigue siendo Borja García, que en este primer giro ha rodado en 1.59.5 por el 2.01 de Navarrete, el 2.02 de Álvaro Bajo, lo cual es una barbaridad.
Ayer tenía también Fernando Navarrete algunos problemas con el autoblocante. Y también una de las cosas que han hecho en Hyundai ha sido abrir toda la parrilla delantera para conseguir mejorar esa refrigeración y no perder prestaciones. Bueno, vamos allá porque Álvaro Bajo está a la estela de Fernando Navarrete. Duelo por la segunda posición en este circuito de la Comunidad Valenciana. Ricardo Tormo. Borja García volando 52-5, 53-0 para Navarrete, que empieza a sentirse en apuros, a sentir el aliento del tercer clasificado Álvaro Bajo, que puede lanzar el primer ataque en la Dujan. Aquí está algo lejos. Lo vemos on board con el piloto madrileño. Son coches muy delicados a la hora de frenar, porque es muy fácil bloquear las ruedas y hay que tener muchísimo tacto, porque como te equivoques bastantes veces o varias veces, vas a llevar a un desgaste excesivo de los neumáticos y eso de cara a los últimos compases de carrera, porque no hay que olvidar que son carreras de 30 minutos, se puede notar, y quien mejor llegue con esos neumáticos a los últimos compases, desde luego va a tener un valor añadido que le puede suponer escalar alguna que otra posición. Pues la atención centrada en este duelo por la segunda posición entre Fernando Navarrete y Álvaro Bajo. Delante, confortablemente instalado en cabeza, Borja García, que además es el piloto más veloz en el trazado. Cuarto es Luis Barrios, que precede a un pelotón donde tenemos a Sánchez Macías, Antonio Albacete, a Álvaro Lovera y a Ismael Arquero. Más descolgada después de esa salida de pista, Mari Santonja, que se ha quedado en esa novena posición después de irse, marcarse un trompo en ese primer viraje. Llegando a una vuelta más, cerrando el segundo ya camino del tercer giro de carrera. Este es Borja García en la primera plaza. Detrás, en la segunda, Navarrete y Bajo, muy cerca el uno del otro. Pero Navarrete parece que va ganando ritmo conforme avanza la carrera. Esta es la perspectiva desde el interior del box de Teo Martín. Hay tranquilidad relativa, Tranquilidad relativa y también carreras, porque cuidado a Fernando Navarrete, que ha trazado completamente cruzado ese primer viraje. Esto abre una oportunidad para Álvaro Bajo, que se va por fuera, llegando a la frenada de la Dujan. Se pasa de frenada Fernando Navarrete. Duelo al límite entre estos dos pilotos por la segunda posición. Qué delicados de conducir son estos coches en esa primera curva, Edu. Es lo que comentaba antes, son coches muy delicadísimos, hay que ir muy fino. Fernando ha corregido perfectamente bien ese desplazamiento del eje trasero, porque empezaba a descolgarse, y la verdad es que ha hecho una conducción más típica de rallies que de circuitos. Y luego hemos visto, como lo que comentaba antes, en cuanto te pasas un poco con el pedal de freno, rápidamente llegas a bloquear. Puedes empezar a sufrir un desgaste excesivo de los neumáticos, y sin duda alguna eso de cara a los últimos compases de carrera le va a perjudicar. Es crítico el pilotaje en esta categoría, no es tan sencillo. No lo parece y no lo es. No lo es. Ya te digo, Cristian, que tuve la oportunidad de estar probando el Honda y son coches exigentes y con los que hay que andarse con muchísimo cuidado, y en el que los errores se pagan muy caros, porque al final no te permiten esa equivocación, y luego tienes esa capacidad de recuperación. De nuevo Álvaro Bajo cerrando un giro de altos quilates. Parece que Navarrete, después de solucionar ese entuerto en la primera curva, aquí vemos la repetición del intento de adelantamiento, cómo se pasaba de frenada el piloto de Ciudad Real, y Álvaro Bajo lo ha probado incluso en esta tercera curva, pero ahí no había sitio. No había sitio, Fernando ha cubierto perfectamente el hueco, y Álvaro no le queda otra opción que frenar y esperar un momento mejor. Yo insisto, quiero y tengo ganas de ver esas últimas vueltas, porque Álvaro, pese a que ahora se ha descolgado un poco, seguramente pueda llegar más fresco a las últimas vueltas y tendrá otra oportunidad de volver a atacar a Fernando. Y también yo quiero resaltar la igualdad, ¿no?, que hay entre ambas marcas, y eso va a ser uno de los factores claves dentro de este Campeonato de España de Turismos,
y en el que más está trabajando todo el departamento técnico de la Federación Española, y es el mantener esa igualdad en que los coches sean competitivos entre ellos. Incluso hablaba con el propio Teo Martín, que estaba ayer en el circuito, y dice: para mí lo más importante es que haya esa igualdad, que los coches vayan a la décima y que veamos carreras espectaculares, porque sin duda será una de las formas y de las fórmulas para volver a atraer a gente a los circuitos, ¿no? Y poder llegar a una ciudad y decir: oye, llega el Campeonato de España de Turismos, que es espectáculo propio, ¿no? Por eso es importante, aunque haya sido solo con 9 equipos, con 9 participantes, haber echado a andar, y ya veremos en Jerez más equipos, y a ver si conseguimos terminar el año con 13, 14 inscritos que le den alas de cara a un 2020 en el que más gente y más pilotos se animen, que me consta que ya están preguntando por ir adquiriendo esas unidades y cuál puede ser un poquito la más competitiva. No olvidemos que va a estar Hyundai, Honda, va a estar Peugeot, Alfa Romeo, y seguramente llegue Renault. Sí, porque se está trabajando en un modelo, en la homologación de un modelo de la firma del Rombo. También está por ahí Cupra interesada, pero todavía no ha dado el paso definitivo. Pero está oteando el horizonte, como muchos otros pilotos, muchos equipos y muchos fabricantes. Y es que estos Racing Weekends de la Real Federación Española de Automovilismo pueden ser una oportunidad para marcas, para pilotos, para equipos y, por supuesto, para los espectadores, de disfrutar de un gran fin de semana de carreras, como estamos haciendo aquí en Valencia, siguiendo la cabalgada de Fernando Navarrete, que cuando ha conseguido zafarse del susto en esa tercera curva, en el duelo con Álvaro Bajo, parece que ha ganado unos metritos de seguridad. De hecho, ha girado en 53.0, cuando antes lo estaba haciendo en casi rozando los 54 el piloto madrileño. Ahí quería hacer un inciso y ver cómo el punta tacón aplicaba Tony, el punta tacón a la hora de reducir para mantener el coche alto de vueltas, una maniobra que habíamos dejado de ver, ¿no?, en los circuitos. Quería comentarte que también una de las alicientes, ¿no?, le preguntaba a Tony en una entrevista que le hacía para la revista Todo Racing, le preguntaba: oye, Tony, ¿por qué tienen que estar aquí las marcas? Y dice: mira, es un campeonato excelente para que por unos costes muy bajos den a conocer sus productos, porque son coches prácticamente de serie. Y con componentes, además, que en muchos casos, por ejemplo, el caso de los neumáticos, cuentan incluso con homologación para calle, con lo cual la proximidad con la carretera convencional está más cerca que en cualquier otro certamen de circuitos que tengamos ahora mismo en España. Y la emoción, la podemos apreciar, sigue ahí, con unos turismos críticos de pilotar que obligan a los corredores a trabajar, que eso es algo que teníamos prácticamente olvidado. Sí que estamos acostumbrados a categorías pues como el TCR, donde se rueda mucho más deprisa, pero quizá hay unos márgenes de seguridad más amplios que los que disfrutan aquí estos corredores. Es un poco como pasa en la Copa Kobe de circuitos, donde un error sobrepenaliza, no se puede compensar, y ahí está precisamente la gracia. Esa es, ¿no?, parte del aliciente que tiene. Coches potentes, coches con altas prestaciones, coches con componentes mecánicos exclusivamente pensados para la competición, te pueden permitir algún error, algún despiste en alguna curva. Aquí el tema es que cuando llevas tantos componentes de series hay que ser muy fino, muy preciso, porque cualquier error se paga caro. En la Copa Kobe, evidentemente, perder 2-3 segundos en una curva, si tus rivales no cometen ese error, cuesta realmente, por ejemplo, recuperarlos. Y aquí, pues bueno, pasa un poco lo mismo. Pues estamos en el séptimo giro ya de carrera, es el que está completando ahora Borja García. 3,5 segundos de margen sobre Fernando Navarrete, un Fernando Navarrete que ha ganado oxígeno respecto a Álvaro Bajo. Las 3 primeras plazas de podio, que de momento están en posición de tranquilidad. Vamos a ver qué es capaz de hacer Javier Sánchez Macías en la 4ª plaza, porque está muy cerquita de Álvaro Bajo, y es quien puede liderar ese ataque, esa batalla por el podio. En la 5ª plaza, recordemos, sigue Luis Barrios, 6º Antonio Albacete, 7º Álvaro Lobera. Es que llevamos 7 vueltas, pero todavía quedan 16 minutos. Es verdad que sí que Borja García tiene la carrera muy por la mano,
pero ahí el grupo perseguidor entre Fernando Navarrete, Borja García y Javier Sánchez Macías, ese pequeño grupo puede todavía compactarse en algún momento y ofrecernos unas últimas vueltas muy interesantes. Habrá que ver cómo llegan con esta gestión de neumáticos importante. Es fundamental, no olvidemos que estamos hablando de unidades pensadas para rodar en circuito, sí, pero con homologación para calle. Y en unos modelos tan críticos, con la cantidad de pasadas de frenada que hemos visto, incluso de deslizamientos laterales, como ahora nos estaba demostrando Javier Sánchez Macías, pues el final de carrera apunta siempre a ser interesante, muy interesante. Tuve oportunidad de estar hablando ayer con Javier y la verdad es que se encontraba muy motivado, muy contento y Uy, sobre Borja, mira todo... cómo se ha pasado de frenada aquí Borja García, decías, Edu. Sí, Javier, que se encontraba muy motivado y cómo ha ido progresando desde la primera carrera hasta ahora y también han hecho muchísimas pruebas en el circuito de los Arcos, en el circuito de Ascari en Ronda y esa oportunidad de hacer test pues les ha llevado a tener al coche muy por la mano y ver cómo cuando en otros mítines ha habido algo más de diferencias, ahora se están acortando. De hecho, un Javier Sánchez Macías que ya sabe lo que es la victoria, se llevó la primera en el trazado de Motorland, arrancando desde la cuarta plaza en parrilla, un piloto iniciado en los turismos en Andalucía, el malagueño de 32 años y que pues, ha llevado una carrera siempre ligada a los coches con techo y con puertas, podríamos decir, donde su progresión ha sido y sigue siendo más que notable, como la del madrileño Álvaro Bajo, que de la mano de este equipo Monlau ya ha dado pues, señas de interesantes. Podría repetir aquí su mejor resultado, la tercera plaza en la cita inaugural de Navarra. Ya se iría de este trazado de Valencia con una pole en el bolsillo. Es cierto que no le ha servido de gran cosa porque la arrancada no ha sido buena, pero por lo menos el madrileño ha conseguido remendarlo y mantenerse en la batalla con estos dos gallos, con Borja García y Fernando Navarrete, que parecen los grandes favoritos a pelear por el título en este Campeonato de España de Turismos 2019, con el apoyo del RACE, que además de recurso es el title sponsor del certamen. Hay que recordar que luego de cara a la segunda carrera los puestos tal como queden aquí se van a invertir y por tanto tendremos muchísimos más alicientes. Ahora una de las modificaciones que tienen respecto al coche de serie es que estos coches cuentan con dos bombas, ¿no? en el sistema de frenos, ¿no? Una que va dirigida al eje delantero y otra dirigida al trasero para de esa forma poder regular a través de un balancín la incidencia de uno a otro, porque en el coche de serie lo que ocurre es que los sistemas de frenado actúan en diagonal, es decir, cuando frena la rueda delantera izquierda, pues frena la trasera derecha y viceversa. Esto en competición que no es factible, es decir, impediría a los coches ser competitivos, pues para anular esta parte se han sustituido estos sistemas de frenado poniendo dos bombas, una dirigida al eje delantero y otra dirigida al eje trasero, que se regula desde el interior. El mítico reparto de frenada que permite compensar y ajustar ese balance que es tan importante, especialmente cuando caen cuatro gotas. Ya sabemos que se frena más de delante que del eje posterior, pero cuando llueve hay que retrasar el par de frenada hacia los neumáticos posteriores para equilibrar un poco el coche y no provocar un blocaje de neumáticos. Lluvia, que no esperamos desde luego en el día de hoy, no ha aparecido en Valencia en todo el fin de semana, y aunque amenazó en Navarra en esa primera cita, tampoco ha hecho por ahora acto de presencia en nuestros Racing Weekend de la Federación. Vamos con Antonio Albacete en esta cámara embarcada dentro del piloto que ocupa la sexta posición. Está a 1 segundo y 2 décimas de Luis Barrios en esa zona del pelotón. Lo vemos cómo trabaja y bueno, la aplicación del gas directa, ahí directa. No ha habido regulación de ningún tipo. Es a fondo cada uno de
de los cambios, sobre todo cuando vas en aceleración, no te andas con contemplaciones. Y sí que es verdad que el gas ya lo regulas un poquito más en cada una de las curvas y sobre todo eso, jugando mucho, siendo muy preciso y intentando no bloquear, corregir en determinados momentos ese subviraje que se pueda producir, ¿no? Porque son coches que tienden más a tirar de la parte delantera, pero aún así tengo que decir que son coches, por ejemplo, este Honda yo esperaba que iba a ser un coche más subvirador de lo que realmente es. Cuidado con la excursión que se ha marcado Ismael Arquero en esa curva de entrada a la recta principal, que le da una oportunidad a Álvaro Lobera de recuperar esa séptima posición. Los dos muy cerquita. A ver cómo ha acabado este duelo por la séptima plaza. Ahí lo tenemos. Pues Ismael Arquero, que por ahora sostiene esa séptima posición. Los ataques de Álvaro Lobera, que no se van a hacer de rogar. Es que se ha ido larguísimo en el curbón. Larguísimo el piloto que luce el dorsal número 13, el madrileño de 39 años. Es poco habitual. Bueno, ahora se pasa de frenada Álvaro Lobera, a punto de hacer contacto delantera con trasera. Interesante este duelo por la séptima posición dentro de esta zona calentita del pelotón. Ahí va de nuevo Álvaro Lobera, duelo de Hyundais en esta cita del Campeonato de España de Turismo RACE, llegando a la curva de la afición. Esta curva 7, ahí podíamos tener un punto de adelantamiento. Intenta enseñarle los dientes a Álvaro Lobera, el piloto del equipo VSR de 41 años, que tiene como mejor resultado la tercera posición en Aragón, en Motorland, y que no se descuelga de la trasera de Ismael Arquero. Ahí va una vez más, frenando fuerte. Por ahora no hay sitio, pero va a salir mejor. Camino de la chicane, se emparejan Álvaro Lobera e Ismael Arquero. Ahora entrega esa opción de batalla Lobera, pero volvemos al curbón. Aquí es donde ha cometido en el anterior giro el error Ismael Arquero. Aquí vemos, ¿no? Simplemente yo creo que es un aspecto en el que ahora, por ejemplo, Álvaro en esta curva se ha equivocado. Veíamos como Ismael le daba muchísima más salida al coche, forzando menos y estresando menos los neumáticos, y Álvaro forzaba un poquito más por el interior. Y hay que tener muchísimo cuidado con estos coches, sobre todo en este caso, que además estás entrando en meta y que al final te puede hacer perder esos kilómetros por hora de velocidad que son los que te permiten llegar con un puntito extra al final de recta. Bueno, ahí va en la curva Duhan, saliéndose de la aspiración. Álvaro Lobera frenando muy fuerte por el interior. Los dos emparejados, duelo por la séptima posición. Ahora sí, impecable bien, Álvaro Lobera. Ahora sí lo ha hecho muy bien. Ha pasado también, Ismael ha sido respetuoso, le ha dejado la puerta totalmente abierta. Y Álvaro se ha colado sin contemplaciones. Tampoco puedes dejar pasar oportunidades así. Le ha dejado la puerta abierta, pero ha frenado al límite. Quiere decir que ha sido un duelo limpio, al límite en los dos casos. Y magnífico Álvaro Lobera, que se coloca en la séptima posición. Su próximo objetivo es Antonio Albacete. Eso sí, el madrileño está mucho más alejado. Y Borja no deja de pasarse de frenada, de bloquear esa trasera derecha en este viraje. Volvemos a ver la repetición del adelantamiento. Impecable, limpio y muy bonito ese duelo entre ambos pilotos de casi 2 vueltas de duración. Hablé, como decía antes, estoy hablando bastante tiempo con Borja García y estaba encantado con poder estar presente en este campeonato y sobre todo insistía mucho en que la clave es que se mantenga la igualdad y que pueda existir esa competitividad entre ambas marcas y que coches que tienen diferentes prestaciones, pues cuando llega la hora de la carrera se mantengan con fichas técnicas muy similares para poder ofrecer un gran espectáculo y que de esta forma pues bueno, podamos ver luchas interesantes como la que estábamos viendo de Álvaro Lobera e Ismael Arquero. Es verdad que luego hay una parte que es insalvable y contra la que no se puede luchar, que es contra el talento de los pilotos, y que sí que es verdad que eso, también hay que decirlo, no se puede corregir. Es decir, tampoco puedes mejorar determinados coches
si las prestaciones de otro piloto son superiores. Y aquí tenemos la suerte de contar con grandes nombres. Algunos empiezan y van trabajando, van evolucionando conforme avanza el certamen, algo que podemos apreciar también en la Fórmula 4. Y luego está esa especie de división de superclases, entre la que está, por supuesto, este hombre que tenemos en imagen, Borja García, también, como no, Fernando Navarrete, nuestro colega periodista piloto, desde Ciudad Real, con 38 años, otro de los grandes nombres de nuestras carreras dentro del mundo de los turismos, que ya acumula 2 victorias en el Campeonato de España, 3 presencias en el podio, 1 pole en su 5ª carrera. Un corredor que está en el mundo del motor desde los 7 años, que ahí es pronto y ahí es nada lo que se puede decir en el caso de Fernando Navarrete. Toda una vida. Es casi más fácil decir en qué no ha corrido Fernando Navarrete, porque tú has dicho gran parte de su historial en circuitos, pero no hay que olvidar que el año pasado o hace 2 años estuvo corriendo con un Dacia Sandero en el Campeonato de España de Rallys, ha estado corriendo en Madrid también. Ha corrido la Fórmula Nissan 99-2002. ¿no? O sea, es un piloto que lleva la pasión dentro y que siempre que tiene oportunidad se sube en un coche de carreras. Y es uno de esos pilotos en los que también le da igual que tenga más o menos prestaciones. Lo que quiere es estar montado en un coche de carreras. Que es verdad que hay muchos pilotos jóvenes a día de hoy que si no tienen el supercoche prefieren no correr. Y es un poco, Fernando, un piloto de los de antes, que mientras haya oportunidad de correr son competitivos y se suben en lo que haga falta. Bueno, pues Sánchez Macías se está acercando a Álvaro Bajo. Podríamos tener batalla entre Honda y Hyundai en esta recta final de carrera. Está siendo muy pero que muy veloz en los últimos giros este piloto del dorsal 32, que ocupa la 4ª plaza. Su mejor giro 53.7 por el 52.6 de Bajo, que ha sido un poco una excepción en el tramo inicial de carrera. Desde entonces pues se ha quedado con... ha perdido algo de fuelle respecto al segundo clasificado, Fernando Navarrete, y puede empezar a preocuparse en esta recta final de carrera, porque el podio podía estar en jaque para el piloto de Monlau Repsol, esta escudería 100% estudiantil, como también lo es la del MSI de Teo Martín, implicada así, dando salida y oportunidades, las primeras en muchos casos, para mecánicos y para futuros talentos de la ingeniería en el marco del Racing Weekend y de este Campeonato de España de Turismos RACE. Aquí está el decalaje entre Bajo y Sánchez Macías. Es que va a haber duelo probablemente de aquí al final. Ya lo tiene, ¿no? En el punto de mira Javier, que está haciendo un final de carrera francamente bueno. Habrá que ver si Álvaro está perdiendo prestaciones o no, pero tampoco es que haya una gran diferencia de tiempos y si no ocurre nada, desde luego vamos a llegar a las 2 últimas vueltas con un Javier apretando los dientes para intentar sobreponerse o sobrepasar a Álvaro, que ha ido perdiendo un poco según han ido pasando las vueltas, ha ido perdiendo prestaciones. Un Javier Sánchez Macías que estaba deseando volver a correr en Valencia, nos lo apuntaba en la previa. No corría en esta pista desde la temporada 2010, casi una década después. Lo tenemos participando en este trazado de Cheste, luchando, defendiendo los colores del equipo Gibra Alfaro por esa 3ª posición. Navarrete se está aproximando peligrosamente a Borja García. Parece que no va a llegar, pero aviso para navegantes de cara a la 2ª carrera del programa, porque Fernando, aunque no ha dado la sensación que tuviera un ritmo muy bueno, muy rápido en el tramo inicial de carrera, está espabilando en este segundo tramo y con neumático gastado, con el neumático ya en una usura bastante importante, está mostrándose mucho más veloz y mucho más a tono que los Honda. Es que hay que ver, ¿no? Cómo el comportamiento de los coches puede cambiar para bien o para mal con ese desgaste, ¿no? Porque no afecta lo mismo el desgaste del neumático al Hyundai que al Honda, y a uno le puede perjudicar más que a otro, o incluso a un piloto sentirse más cómodo que otro con los neumáticos ya no en esas condiciones óptimas de pilotaje, y es lo que te puede llevar
a ver en los compases finales pues diferencias o incluso alguna alternancia en los puestos de cabeza. Aún así también parece que es momento de administrar esas ventajas que han establecido cada uno de los pilotos, sin llegar a despistarte, pero queda muy poquito, apenas quedarán dos vueltas. Dos vueltas, sí. Y bueno, pues también hay que saber administrar, porque no hay que olvidar que luego los neumáticos están limitados a 3 juegos de neumáticos, es decir, 6 neumáticos por cada meeting, que se suelen poner siempre en el eje delantero, y que al final tienes que andar con cuidado porque si no los administras bien puedes llegar a perder algo de prestaciones y por tanto pagarlo de una forma más notable en los puestos de podio, ¿no? Y sufrir en la clasificación. Y es cierto que se cambian neumáticos del eje delantero y me parece que Borja García también tendrá que reemplazar los del posterior, que se han venido bloqueando frenada tras frenada precisamente en el próximo punto, en el próximo viraje, en esta frenada en apoyo tan intensa. Mira, una vez más. Aquí viene bloqueando vuelta tras vuelta Borja García. Incluso ahora que estamos ya a 2 para el final, menos de 2 de hecho para la conclusión, para la bandera cuadros de esta primera cita del CET Race, donde solo ha habido un cambio de posición significativo, que son esas 2 plazas que ha perdido Álvaro Bajo en la salida. El adelantamiento de Lovera a Ismael Arquero, que ha restablecido pues el orden que teníamos de parrilla desde la tercera o desde la cuarta hasta la 9ª posición. Además de esa incidencia que antes apuntábamos de Mari Santonja, que se ha marcado un trompo en esa primera curva, lo que le ha dejado un pelín descolgada de Ismael Arquero y de Álvaro Lovera. Bueno, Mari tiene que ir poco a poco cogiendo el ritmo, tiene que ser consciente de sus posibilidades, no sobreconducir, no ir por encima de sus posibilidades y al final lo que tiene que ir es afinando el coche, haciéndose a las prestaciones, haciéndose a las características técnicas y de esa forma ir limitando los posibles errores que pueda cometer para ser más competitiva pues en las últimas citas del año. Los últimos metros ya para este hombre, para Borja García, que volverá a ganar en la carrera de casa. Lo hará además después de una salida excelente y de un primer giro en el que ha marcado sin duda lo que ha sido la historia de esta primera carrera del CET Race en Valencia. El piloto valenciano que volverá a campeonar en casa tan solo por decidir, si me apuras Edu, esa tercera posición de Álvaro Bajo, aunque parece que el madrileño tiene las cosas bajo control. Borja García, que se vuelve a pasar de frenada en esa curva 11. Me gustaría ver al final de carrera tener un plano de ese neumático, porque desde luego tiene que estar bastante afectado. Pues entrando en el curbón, Borja García con el 22, que se llevó el triunfo en la segunda de Motorland. Va a encadenar 2 victorias consecutivas en este Campeonato de España de Turismos Race, aquí además en casa, en Valencia. A partir de las 2 tendrá que trabajar porque va a vivir el escenario contrario, arrancando desde la 6ª plaza de momento, a disfrutar de esta primera victoria para Borja García. Fernando Navarrete, que acaba en la 2ª plaza y restaña daños pensando en el campeonato. El poleman se queda con la 3ª, cuarto va a ser el 32 de Javier Sánchez. Detrás parece que va a haber algo de jaleo porque Luis Barrios y Antonio Albacete van a entrar muy juntitos, pero manteniendo al final esa 5ª y 6ª plaza. 7º va a ser Álvaro Lovera, 8º Ismael Arquero y cerrando la clasificación Mari Santonja. Vemos, ¿no?, la alternancia, mira, los primeros clasificados, un Honda, un Hyundai, un Honda, un Hyundai. Al final, pues eso habla también de que se están haciendo bien las cosas. No hay una clara superioridad, aunque bueno, en este caso el Honda ha ido bastante por delante, pero no existe esa superioridad de todos los Honda por delante, todos los Hyundai por detrás, o viceversa, sino que al final ese trabajo técnico cartas, ¿no?, que se está haciendo va dando sus frutos. Luego yo me quedaría con el hecho de que han terminado
los 9 coches sin problemas mecánicos, o sea que estábamos, como vimos en Motorland, muchos problemas, coches que perdían prestaciones, coches que no conseguían arrancar, coches que no llegaron a tomar la salida. Al final estos problemas los equipos van teniendo, cada uno de tanto el Honda como el Hyundai lo van teniendo cada vez más por la mano y son capaces de ir minimizando esos pequeños fallos mecánicos que en la mayoría de los casos, o por no decirte en todos, vienen por la influencia de la electrónica, ¿no? Porque al final en estos coches toda la electrónica está conectada entre sí y aunque tú piensas que no tiene nada que ver, Todo está... pues el cierre centralizado del coche no tiene nada que ver con la electrónica del motor, todo afecta, ¿no? Porque puede interpretar el coche que como tienes una puerta abierta, el motor no debe arrancar, o en fin, tú tocas algo pensando que no afecta al motor y sí que afecta, ¿no? Porque en los coches de hoy en día todo está relacionado, ¿no? Y fíjate que además en este sentido añadimos un detalle más, que es que estamos en un ambiente de carrera de 28 grados en el aire, de más de 40 sobre el asfalto, lo que equivale a un test de exigencia muchísimo mayor al que incluso vimos en Motorland. Bueno, es una de las cosas, ¿no?, que comentaba en su momento Tony Albacete, que decía, este es un gran atractivo para las marcas porque pueden demostrar que sus productos hechos para la calle rinden a altísimas prestaciones en un circuito, ¿no?, cuando se les exige realmente y se les exige de verdad. Pues ahí está Borja García, con esos míticos colores, esas míticas gafas también. Piloto que usa estas lentes para poder pues seguir normalmente las carreras. Otros como, por ejemplo, pienso el propio Jacques Villeneuve, que optaba por las lentillas. No es el caso de Borja García, que siempre, incluso en su etapa en los monoplazas, ha lucido gafas en el casco. Sí, eso, bueno, ahora también me viene a la cabeza pilotos de rallies como Neville o el propio Jari-Matti Latvala, también utilizan gafas y bueno, en el caso de Latvala también es un estándar, más allá de tener algún problema con la vista, siempre va con sus gafas para evitar reflejos y... Ya las manías, ya entramos ya manías, sí, la verdad es que bueno. Bueno, pues esta es la clasificación. Borja García, que se lleva el triunfo, además vuelta rápida 52.5, pero de cara a la segunda carrera invertiremos la parrilla. El poleman va a ser Tony Albacete, junto a él va a estar Luis Barrios en esta primera fila, y Borja y Fernando se van a ir a la tercera, obligados a remontar, lo cual en pistas como Valencia seguro nos va a deparar ratos y momentos espectaculares, porque no es nada sencillo adelantar en este trazado. Ya nos lo vienen demostrando todo el fin de semana, pero no es imposible, simplemente obliga a arriesgar un poquito más. Y de ahí pues la acción que por ejemplo hemos visto con Álvaro Lobera e Ismael Arquero, ese duelo por la séptima plaza, que ha sido muy pero que muy interesante. No, tiene ese punto, ¿no?, de final de recta, si te has preparado bien el curbón de entrada, y luego tiene el hándicap ese, toda la parte tan revirada del interior, tan ratonera, en la que es muy importante cubrirte bien, tapar bien los huecos y bueno, pues el que sabe que es más competitivo en esa parte de su coche, pues sacarle el máximo de partido para luego prepararse para la zona en la que lo es menos. Bien, pues estos son los mejores momentos de esta carrera del Z-Race, la primera del programa en Valencia, que ha iniciado con el salidón, ha salido despedido prácticamente de esa segunda posición Borja García, que ha reaccionado antes que nadie en el semáforo, y nos vamos a ir rápidamente a la zona de prepodio, porque estamos ni más ni menos que con el gran protagonista de esta carrera, junto a Laura Martín, Borja García. Vamos a escuchar al ganador de esta primera carrera del Z-Race. Borja, enhorabuena, has hecho una carrera impresionante, te has marchado desde el primer momento, has adelantado, has hecho una muy buena salida. Cuéntanos cómo ha ido la carrera.
Bueno, la verdad que muy bien. El truco yo lo tenía claro desde ayer, que saliendo en primera línea, no importaba primero o segundo, el truco iba a estar en hacer una buena salida. Y nada, así ha sido. He tenido suerte, he hecho una muy buena arrancada, el coche no me ha patinado mucho y gracias a eso pues he podido ir tirando solo, abriendo hueco, mientras que Navarrete y Álvaro se estaban peleando un poco y gracias a eso he conseguido mantener la distancia de 3 segundos. Y bueno, como siempre, aunque suene atópico, esta victoria es el 80% yo diría tanto del equipo, todos los chavales de MSI como de los mecánicos de Teo y nada, gracias a ellos estamos hoy aquí primeros. Pues enhorabuena y prepárate para la segunda. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Borja García y lo que apuntaba Navarrete a su lado, este tío es muy bueno. Bueno, es que no se puede negar, ¿no? Es un piloto de los mejores pilotos que hemos tenido también no te voy a decir en los últimos años, porque sí que es verdad que estuvo un poco más escondido dentro de esta NASCAR europea, pero es un piloto que ha rayado a un altísimo nivel en todos los certámenes en los que ha estado. Pues también ahora se me pasa por la cabeza cuando estuvo en la Fórmula Lee, ¿no? Representando al equipo del Sevilla, donde también consiguió alguna victoria, que eran coches que casi, no quiero decir que se asemejasen a los Fórmula 1, pero eran coches de altísimas prestaciones, ¿no? Y bueno, es otro de los pilotos que ha probado un Fórmula 1, un piloto que ganó en la F3, estuvo a punto de ganar las World Series. Estuvo a punto de ganar las World Series. Y no con un equipo precisamente muy competitivo, que efectivamente. Esto es lo que para mí le da más mérito a Borja en esa gran temporada que hizo, que lo colocó a las puertas de la Fórmula 1. Y sí que es cierto que en muchos casos con este piloto se ha sido muy injusto. En particular pienso en algunas compañías que, por ejemplo, no decidieron apostar por él a pesar de creer en sus prestaciones, por cuestiones más ajenas al mundo del pilotaje. Y lo cierto es que yo no sé dónde podía haber llegado Borja García, pero era un piloto con muchísimo talento, ¿no? Es que los resultados estaban ahí. Sí. Al final, bueno, pues las carreras no solo consisten desafortunadamente en tener resultados en la pista, sino que al final para llegar a lo más alto tienen que alinearse cantidad de planetas, temas deportivos, temas económicos, caerle, ¿no? en gracia, llamémoslo así, sí, ¿no? A esas compañías que tienen que apostar por ti, tienes que ofrecer otras cosas, tienes que ser también una imagen, en fin, son tantas las cosas que influyen y tantos factores que tienen que influir para llegar a lucir en la máxima categoría en la que solo caben 20 pilotos, ¿no? Caben 22 pilotos. Pero bueno, también es afortunadamente, y en esto también Fernando Alonso está contribuyendo, es en mostrarle al mundo que el automovilismo no es solo Fórmula 1, ¿no? Que el mundo de los turismos es amplio. Si tenemos de referencia a un piloto como Antonio García, que lleva años siendo piloto oficial dentro de Chevrolet, ha ganado en su categoría las 24 horas de Le Mans, estuvo en el campeonato del mundo de turismos. Javi Villa también estuvo en el campeonato del mundo de turismos. Javi Villa es precisamente quien se encarga de hacer el BOP, el Balance of Performance, para que exista esa igualdad a día de hoy en el campeonato de España de turismos. En fin, es muy amplio, ¿no? el espectro del automovilismo y sobre todo hay que conseguir que en España se vea el automovilismo como se ve en otros países, ¿no? Que se genere cultura, que el fin de semana de carreras vaya más allá de ser simplemente de tener a los coches dentro de la pista y que se generen esas actividades como está haciendo la Federación Española, ¿no? Generar esa posibilidad de probar coches, de montar en simuladores, de desarrollar actividades. Tenemos luego la posibilidad, ¿no? del pit walk para que los aficionados vean a los pilotos, que se pueda pasar por boxes, en fin, que se pueda sentir el automovilismo, ¿no? Y que estas gradas que a día de hoy se ven un poco más vacías, pues se vayan llenando como en aquellos años en los que disfrutamos, ¿no? del Campeonato de España de Turismos en su máxima plenitud. Pues ahí está el podio, los tres protagonistas de esta primera carrera del Z-Race: Borja García, Fernando Navarrete y Álvaro Bajo.
También con el mejor junior, que es Tony Albacete. Y por supuesto la presencia del constructor. Estamos escuchando esa sirena que marca el paso de los monoplazas de la F4, que están realizando sus vueltas de calentamiento y van pasando constantemente por la zona de boxes. Tony Albacete, que el otro día cuando hablaba con él por teléfono para realizarle una entrevista, me dice: ¿te importa llamarme esta tarde que estoy terminando, que tengo el último examen ahora y tal? Pues es bueno, ¿no?, que también los pilotos jóvenes mezclen la competición con la formación, porque al final es bueno mezclar todos esos valores, ¿no? Y te ayuda a tener la cabeza pues siempre muy bien asentada y que no todo es carreras, o incluso esas cosas que aprendes fuera de la competición también luego son aplicables en muchas circunstancias en el mundo de las carreras. Pues Manuel Aviñó, que entrega este trofeo como mejor piloto junior a Antonio Albacete. La imagen para el recuerdo se prepara para descorchar el cava Borja García. Como vemos, siempre con su característica estatura un poquito más menuda, que también le ha ido en el mundo de los monoplazas al piloto valenciano. Por cierto, que es uno de los más temidos dentro del mundo del karting en esta zona de España, y vaya, donde aparece Borja García es donde está seguro el récord de la pista. Además de verdad. Veíamos al presidente Manuel Aviñó entregar el trofeo. El presidente Manuel Aviñó estaba ayer en el Rally do Cocido en Galicia, porque había una prueba del Campeonato de España de rallies, una prueba en la que ganó Iván Ares. Tras una bonita lucha, ¿no? hasta que Pepe López por un pequeño problema se salió de pista y